acordado con antelación, pues vamos a preguntarle a Gloria Portillo en qué consiste o qué es la etapa intermedia. ¿Sería la segunda etapa del juicio, Lick? Segunda etapa del proceso. Ajá. Ajá. ¿Y cómo, en qué consiste? En esta presentamos las pruebas. Le están soplando, ¿ah? No, Lick, No, perdón, que bueno, tengo aquí a mi hija. no se presenta. Bueno, sí vamos a hablar algo relacionado a la presentación de las pruebas. ¿Quién es el titular de esa etapa? Elmer. Buenas noches, licenciado. Buenas Según noches. hemos comprendido, o según he comprendido yo en la segunda etapa o la fase intermedia, es en la cual los sujetos procesales, en el caso del Ministerio Público, tienen la obligación o la facultad de presentar sus pruebas para ligar a proceso o no al sindicado o a la persona que está siendo parte de este proceso. Y asimismo la defensa tiene que presentar sus argumentos o sus pruebas en su declaración inicial para ver si su patrocinado es sujeto de proceso o no. Bueno, sí, en parte tiene razón. En lo que no estoy de acuerdo es que, digamos, usted decía que es el juez decide ligarlo o no al proceso. Él ya está ligado al proceso, toda vez que ya existe autoprocesamiento en su contra. Y sí, en efecto, pues las partes o los sujetos procesales van a presentar las pruebas correspondientes que sustenten su pretensión. Cada uno, pues, dependerá de la función que esté desempeñando. ¿Y cuál será la finalidad, de acuerdo al Código Procesal Penal, de la etapa intermedia, Silvia Regina? Entiendo, licenciado, buenas noches. Perdón, es que Buenas no, noches. según yo había activado el micrófono. Entiendo que es discutir más que todo si procede o no la audiencia en contra del imputado. No, sí discutir, pero no la audiencia. ¿Qué es lo que se discute en la etapa intermedia, Lidia Mijangos? A ver, Luis Ramírez, ¿qué nos quiere comentar? Sí, buenas noches, mucho gusto. Gracias, igualmente. Pienso que es la etapa intermedia, pienso que es la decisiva, porque es donde se determina si se van a tomar en cuenta lo que se le está imputando al imputado, valga la redundancia, o no. Ujú, ujú. Sí, en parte, pues dependiendo el acto conclusivo que presente el Ministerio Público. Sí, digamos, si es acusación, pues que el juez admita los hechos imputados y las demás circunstancias de la acusación. Carlos Esteban dice, el juez contralor de la investigación evalúa someter a una persona a juicio oral y público. Es cuando se lee al acusado el hecho, dice, bueno, como lo dice o lo señaló uno de los compañeros, en efecto, el juez decide, hace un análisis exhaustivo, un análisis jurídico y técnico sobre el acto conclusivo que presentó el Ministerio Público. Si fue acusación, pues tendrá que determinar si la acusación llena los requisitos establecidos en la ley y si hay medios de investigación que la sustenten y si es meritorio eh, que la situación jurídica del imputado se decida en un juicio oral y público o debate. ¿En qué actos conclusivos puede presentar el Ministerio Público en la etapa intermedia? Victoria Finé de Paz. ¿Me están escuchando bien? Fuerte y claro, licenciado.
Gracias. Silic. Victoria Friney le preguntaba qué actos conclusivos puede presentar el Ministerio Público en la etapa intermedia, es decir, al concluir la etapa preparatoria. Buenas noches, licenciado. Buenas Ahorita noches. solo reviso mis apuntes, disculpen. ¿Manda? Bien. María José Acabal, ¿qué controles desarrolla el juez contralor de la investigación en la etapa intermedia? Kimberly Yamile. Bien, continuamos entonces con el desarrollo de nuestro tema. Cualquiera de los actos conclusivos que el Ministerio Público haya presentado en la etapa intermedia, es decir, con que inicia la etapa intermedia, pues es menester que el mismo sea discutido por los sujetos procesales, ¿ya? Y para poder discutir la procedencia o improcedencia de ese acto conclusivo, pues es imperativa el señalamiento o es imperativo el señalamiento de una audiencia oral y pública. Y esa audiencia oral y pública tiene como finalidad que los sujetos procesales acudan a la misma el día y hora señalados ante el juez contralor de la investigación y con los argumentos que cada uno de los sujetos procesales exponga, argumentos fácticos, jurídicos y probatorios, pues el juez decidirá si admite o rechaza el acto conclusivo que presentó el ente acusador. Por eso se dice que es necesario, y así lo establece la ley en el artículo 340, que es necesario señalar una audiencia oral y pública para discutir la procedencia o no del acto conclusivo solicitado por el Ministerio Público. Sea acusación y apertura a juicio, sea sobreseimiento, sea clausura, sea archivo, o sea suspensión condicional de la persecución penal o criterio de oportunidad, pues debe discutirse en una audiencia oral y pública. Por eso, una de las partes álgidas de la etapa intermedia o una de las etapas torales esenciales de la etapa intermedia es precisamente esta audiencia. Y es aquí en esta audiencia donde se produce, se genera o se gesta una controversia, un litigio técnico-jurídico entre las partes. Porque, por un lado, el ente acusador, si presentó acusación, pues en esa audiencia tendrá que expresar o exponer sus argumentos jurídicos, técnicos, probatorios, etcétera. Y por su lado, pues que sustenten esa acusación y esa solicitud de apertura al juicio. Y por otro lado, pues la defensa y el acusado también presentarán sus argumentos y sus medios probatorios para desvirtuar o para refutar, para cuestionar esa acusación. Y si el creyente adhesivo y las partes civiles fueron admitidas en el proceso, pues también tendrán el momento procesal para hacer sus argumentaciones, sus exposiciones en relación a sus derechos e intereses. Bien, si vemos, si Alia Magalí nos puede apoyar con la lectura del artículo 340, por favor, del Código Procesal Penal. Buenas noches, licenciado. Claro Muy que sí. buenas. ¿Me puede repetir el artículo? Disculpe. 340. 340. Muy bien. Dice, artículo 340, audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia
del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundamentalmente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deberá realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Muchas gracias. De nada. Bien, en ese sentido, entonces, la ley es clara. ¿Cuál es el propósito, la finalidad de la audiencia intermedia? Discutir la procedencia o improcedencia del acto o el requerimiento formulado por el Ministerio Público. También el mismo Código Procesal determina o establece expresamente cuál es la actitud procesal que debe asumir cada uno de los sujetos en esa audiencia oral y pública. En cuanto al acusado, el artículo 336 del cuerpo legal referido indica cuál es la facultad o el derecho o las facultades que tiene el acusado en esa audiencia. Y si Luis Ramírez nos apoya con la lectura del artículo 336, por favor. Sí, con mucho gusto, licenciado. Gracias. Sería actitud del acusado, Sí. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra, 1. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. 2. Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. 3. Formular objeciones y obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por estas razones el sobreseimiento o la clausura. Muchas gracias, Luis. Bien, en cuanto al primer numeral, el acusado o su defensor, dice la ley, pueden señalar los vicios formales en que incurra el escrito de acusación requiriendo la corrección. Esto implica que el escrito formulado por el Ministerio Público mediante o a través del cual presentó acusación y solicitud de apertura a juicio puede hacer que no reúna uno o varios de los requisitos establecidos en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Y ante esa falencia o esa, digamos, omisión, el acusado o su defensor pueden solicitarle al juez en esa audiencia que el Ministerio Público subsane, corrija esas omisiones o esas formalidades o requisitos que contiene, no voy a decir que no contiene el escrito de acusación. Y también le da facultad a sujetos procesales que si no lo hicieron en la etapa preparatoria, pues en esta fase del proceso, o sea, la intermedia, tienen también la posibilidad de promover, de formular cualquiera de las excepciones que establece el Código Procesal Penal. La incompetencia, falta de acción, etcétera. Las 3 excepciones que establece el Código Procesal Penal. Y asimismo también promover obstáculos a la persecución penal, como la cuestión prejudicial, el antejuicio, etcétera, que lleva como finalidad digamos, en este caso, en cuanto a las cuestiones
prejudiciales o ante juicio, pues evitar la prosecución del proceso penal en forma temporal o definitiva. Y también dice que pueden formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, es decir, pueden oponerse fundadamente en relación a la acusación o solicitud de apertura a juicio formulada por el Ministerio Público, incluso si a criterio del acusado y el abogado defensor, el escrito de acusación o los hechos imputados y formulados en la acusación no se ajustan a derecho o a la conducta delictiva exteriorizada por el acusado, pues pueden oponerse a que el juez acepte esa acusación y en lugar de aceptar la acusación, pues el juez dicte un sobreseimiento o una clausura provisional. Es decir, pueden hacer ese requerimiento, esa petición en esa audiencia. Eso es en cuanto al acusado y a su defensor. Pero también el artículo 337 le da la facultad al querellante adhesivo, si ha sido admitido en el proceso, que pueda también pronunciarse o hacer uso de la palabra en esa audiencia. Y también expresamente se le señala qué facultades tiene el querellante en esa audiencia oral y pública. Y María José Cabal nos puede apoyar con la lectura del artículo 337, por favor. Yo lo tengo a la mano, licenciado. Por favor, Lidia. Artículo 337 del Código Procesal Penal. Actitud del querellante. En la audiencia Con Carlos Jaramillo, si nos puede continuar con la lectura del artículo. Mucho gusto, Lic. Gracias. Artículo 337, actitud del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido hacerlo, podrá, primero, adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. Segundo, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Tercero, objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Gracias. Bien, el querellante entonces simplemente puede manifestar, exponiendo sus argumentos, que se adhiere a la acusación que presentó el Ministerio Público. Es decir, que él está de acuerdo, está conforme con la acusación que presentó el Ministerio Público. Por lo tanto, pues se adhiere a esa petición o a ese requerimiento. Puede suceder también que el querellante no desea acusar al procesado y si esa fuese su decisión, pues también lo hará saber al juez en esa audiencia, que dice, teniendo fundamentos o manifestar que no acusará. ¿Ya? Porque puede ocurrir que, no obstante ser querellante adhesivo dentro del proceso, pues él no va a formular acusación contra el acusado, no adhiriéndose a la que formuló el Ministerio Público y tampoco él presentó acusación. Entonces, en esa medida, pues él dirá, no se adhiere a la acusación del Ministerio Público ni tampoco va a, digamos, acusar. Y entonces ya ahí le da ese derecho. ¿Sí me están escuchando bien? Un poco entrecortado, licenciado, por momentos. Sí. ¿Y ahorita? sí. Sí, se le escucha. ¿Sí me escuchan? Bien, entonces, esa es la primera situación que puede asumir el querellante. Y luego dice el segundo numeral, señalar los vicios formales
en que incurra el escrito de acusación requiriéndose corrección. Al igual que el procesado y el defensor, si el escrito de acusación tiene algún vicio formal, imaginémonos que el escrito de acusación, el Ministerio Público no indica el lugar para recibir, donde sea notificado el acusado, pues el querellante puede solicitar que se corrija esa deficiencia, que es un vicio formal. Y el tercer numeral señala, dice, objeción de acusación, porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Imaginémonos que el Ministerio Público presentó la acusación contra o inició proceso penal contra 3 imputados, pero al momento de presentar la acusación, por X y razón, únicamente incluyó en el escrito de acusación a 2 de los imputados. Y entonces, pues, el querellante tiene la posibilidad de hacer que la acusación omite a uno de los imputados para que sea incluido la audiencia en la acusación. O también pensemos que al imputado valga la redundancia, se le imputan 3 hechos delictivos y que en la acusación únicamente señalaron 2 hechos delictivos y se omitió uno. Pues ahí también el creyente puede advertir esa deficiencia y plantearlo en esa audiencia oral para que se corrija el escrito de acusación. Bien, por otro lado, el artículo 338 también especifica qué derechos tienen las partes civiles que hayan sido admitidas en el proceso penal en esta audiencia oral pública. Y pues para el efecto, pues quizá nos puede apoyar con esta lectura Lilia Elizabeth Pérez. A ver si me funciona el internet. Dije, buenas noches. Buenas noches. Artículo 338. Actitud de las partes civiles. En la audiencia, las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito cuya reparación pretenden. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considerará como desistimiento de la acción. Gracias. Bien, y la víctima hizo uso de su derecho de reparación digna, pretendiendo el pago de daños y perjuicios provenientes de la comisión de ese hecho delictivo, pues en esa audiencia deben, primero, detallar de manera precisa y concreta los daños o perjuicios causados por la comisión de ese hecho delictivo, porque ellos pretenden que sean, digamos, indemnizados o reparados estos daños y perjuicios causados. Por otro lado, también la ley dice que deben indicar o señalar, en la medida en que sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla, es decir, indicar una suma dineraria, una cantidad de dinero de los cuales ellos estiman asciende el daño o perjuicio causado por la comisión del delito. Y si ellos no cumplen con esos requisitos, pues claramente la ley, el efecto adverso o el perjudicial para ellos es que se considera como un desistimiento de la acción. No manifestaron interés en ese sentido, omitieron con esos requisitos y obviamente pues el juez dice, bueno, no indican
digamos, no detallaron los daños y perjuicios, no indican una suma de dinero, etcétera. Por lo tanto, pues eso evidencia que no tienen ningún interés en ese sentido. Por lo tanto, pues se considera o se tiene como desistida de la acción. Que recordemos que en la reparación digna, pues lo que se busca precisamente es la sanción de responsabilidades civiles al acusado por la comisión, por el daño causado, comisión del hecho delictivo. Y no hay ninguna manifestación al respecto, ni se dice de ninguna forma esos daños y perjuicios, y menos se indica o se estima una cantidad, pues obviamente se tiene por desistida de la acción, y como les decía, el efecto negativo para la víctima es que no tendrá entonces derecho a esa reparación porque se toma como un desistimiento de la acción. Algo que se cuestiona mucho en la Alicia Jucún dice, se puede solicitar reparación digna por derecho a repetición. No le entiendo. Digamos, si me pudiera explicar mejor esa situación. Alicia, por favor. Buenas noches, licenciado. Noches. Sí, fíjese que he estado leyendo un poquito con respecto a lo del derecho a repetición Ujú. y dice que es cuando una persona paga, por ejemplo, cuando están de forma comunal, entiendo yo, pero no sé si es así. Ya. Pero eso Ujú. más que todo en lo civil. Ajá, Digamos, exacto. en la civil, que una persona pueda repetir contra otra, porque digamos, esto más que todo se da cuando hay un deudor y cuando hay, digamos, un tercero, y que pudiera ser que ese tercero, o digamos, un tercero paga la deuda, valga la redundancia, del obligado, en este caso deudor, y entonces el tercero puede repetir civilmente contra el deudor, reclamando la suma pagada. Eso más que todo es en materia civil. En materia penal, recuerden ustedes que la reparación digna del pago de daños y perjuicios, lo que ocurre es que sí se puede contra los herederos, ¿ya? Eso sí permite la ley en materia penal, de que, digamos, los daños y perjuicios, si el dado o el procesado no obtiene o no está en la capacidad de cubrir los daños y perjuicios, entonces se puede deducir esa responsabilidad contra los herederos. Así lo establece el artículo 115 del Código Penal. Pero ya en repetición, pues podría pensarse, pues es que más que todo el derecho de repetición es que la persona obligada legalmente no cumplió con la obligación y lo hizo un tercero u otra persona, entonces este tercero o la otra persona tiene el derecho de repetir contra el legalmente obligado, que en este caso sería el deudor. Eso, Licenciado, sí. una consulta. Por ejemplo, si hubiera una copropiedad con Ajá, herederos ajá. y ellos, por ejemplo, solo uno se hace cargo del YUSI, por ejemplo, ¿se podría Ajá. hacer eso? Porque está Sí hay, respondiendo de la exacto, responsabilidad de los exacto, otros. Ujú, digamos, si hay ujú. copropiedad sobre un bien, sea mueble o inmueble, pues de acuerdo al derecho de copropiedad, los derechos reales que según establece digamos, el Código Civil, todos los copropietarios tienen la misma obligación. Y si solo uno de ellos pagó el JURSI, pues de forma proporcional, los demás copropietarios pueden, digamos, aportar la parte del alícuota que les corresponde. Y si no lo hacen, pues en un momento dado, el copropietario que asumió únicamente esa responsabilidad puede repetir contra los demás copropietarios en la parte proporcional que les corresponde. Muy bien, gracias. De nada. Bien, entonces dejamos lo que establece el artículo 338 y vemos ahora lo que establece el artículo 340.
339. Si alguien nos puede apoyar con la lectura del artículo 330, por Ahora favor. sí, espero que no me falle el internet. Artículo 339. Oposición. En la audiencia, el acusado y su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del creyente y de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan. En la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalar los medios de investigación que fundamente su oposición. Gracias. Este artículo es un poco cuestionado porque se argumenta de que este implica una desigualdad en el proceso hacia el querellante o la víctima, porque pues el acusado y su defensor y las demás partes se pueden oponer a que el querellante sea admitido en forma definitiva dentro del proceso. Lo que algunos señalan de que hay una vulneración al artículo 4 de la Constitución de la República que regula la igualdad de derechos. Y así como tantos derechos puede tener el acusado dentro del proceso penal, pues también la víctima debe tener igualdad de condiciones. Sin embargo, este artículo permite que las partes, el acusado y su defensor se pueden oponer para que el querellante siga dentro del proceso penal. Es decir, que si no hace su requerimiento en forma definitiva en la etapa intermedia, la consecuencia es que quede fuera del proceso. Y eso implica una obligación a la víctima, porque al quedar fuera del proceso prácticamente ya no tendría la, la facultad de exigir, digamos, imaginémonos que haya ejercido la reparación digna, ya no tendrá derecho a al pago de esos daños y perjuicios, en que quedará impune posiblemente el hecho delictivo, Ya no había mucho. y él quedará margen del proceso. Entonces, por eso es que se establece que el Está bien rico. el proceso, Micrófono, pues, chicas. Compañeros, micrófono. Sí, a Jesús Alberto ya lo bloqueamos. En este sentido, entonces, es muy cuestionado este artículo. Sin embargo, la ley lo establece, que imaginémonos que el juez admita la oposición y deje fuera al creyente adhesivo, pues prácticamente no tendría ya ninguna posibilidad de valer sus derechos. Relativo al artículo 340, ya lo vimos en que lo relativo a la audiencia oral y pública. Por otro lado, luego de que esa audiencia oral y pública concluya, es decir, que una vez los sujetos procesales hayan expuesto sus argumentos técnicos, jurídicos y las pruebas que estimen pertinentes, el juez debe resolver inmediatamente la situación planteada. Es decir, el juez tiene dos alternativas. Una, admitir o aceptar o declarar procedente el acto conclusivo que presentó el Ministerio Público. Imaginémonos o pensemos que presentó acusación y apertura a juicio, pues el juez entonces debe decidir si admite o rechaza esa acusación. O la otra situación, si la admite, pues declara con lugar o procedente la acusación, y si no la admite, pues declarará sin lugar o improcedente esa acusación. Entonces, y el juez debe hacerlo luego de que las partes hayan agotado su intervención. O la ley le permite que si es muy complicado el caso o que la audiencia se extendió en razón de tiempo y por avanzado de la hora él no puede resolver inmediatamente, pues la ley le concede un plazo de 24 horas para que pueda resolver. Así lo establece el artículo 341.
Y si alguien nos puede apoyar con la lectura de artículo 341. Mucho gusto, licenciado. Artículo 341. Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedará notificada a las partes. Si por la complejidad del asunto no fuera posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieren asistido se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Muchas gracias, Elmer. Bien, claramente la ley dice que el juez debe de emitir una decisión judicial en la cual él tiene que, luego del análisis de los argumentos de las partes, de los medios de investigación que sustentan la acusación o el sobreseimiento o la clausura, él tiene que decidir. Y pues tiene la opción, como les decía anteriormente, de aceptar o negar o declarar procedente o improcedente el acto conclusivo que formuló el Ministerio Público. Y en esa audiencia, pues si resuelve en esa audiencia inmediatamente, pues esa decisión se le notifica oralmente a las partes, quedan debidamente notificados y a partir de ese momento, pues ellos tienen ya el plazo para impugnar o no esa decisión. Y si no puede resolver el juez de manera inmediata, pues hay una opción de hacerlo 24 horas después. Y a las partes que no concurrieron a esa audiencia, pues se les notificará por escrito con posterioridad. Algo que también señala la ley es que esa audiencia desarrollada tiene que grabarse, ¿ya? Grabarse en un disco compacto que posteriormente pues, se les entrega una copia a todas las partes que concurrieron en la misma para que analicen el contenido y pues puedan impugnar esa decisión si ellos estiman procedente hacerlo. Además, el juez debe faccionar un acta sucinta de todo lo que aconteció en esa audiencia. El acta sucinta se refiere que es un acta en donde resumidamente se hace constar algunos aspectos importantes de esa audiencia, no toda la audiencia, porque toda la audiencia quedó grabada en un disco compacto, por vídeo y por etcétera. En esa acta, lo que se consigna es el número de carpeta judicial, el nombre del juzgado, el día y hora de inicio de la audiencia, quiénes comparecieron, qué partes de los sujetos procesales concurrieron a esta audiencia, que se le otorgó la palabra a los sujetos procesales, etcétera. Que son, por eso es un acta sucinta, es un acta resumida, en donde únicamente se plasman aspectos relevantes o importantes de esa audiencia. Los argumentos que cada una de las partes expuso no se consignan en el acta, porque, como les decía, quedan debidamente en audio, en disco compacto, que posteriormente se entrega una copia a las partes para que tengan en su poder y analizar lo acontecido en esa audiencia. Algo importante también es que en esta resolución que emita el juez, que es si el juez admite la acusación, tiene que ir las de apertura de juicio que formuló el ente acusador, pues tendrá que dictar un auto o una resolución judicial.
a través de un auto que es una resolución judicial. Y de acuerdo al artículo 342, esa resolución judicial debe reunir concretamente 4 requisitos, los cuales pues, claramente están establecidos en ese artículo. Posiblemente o a Wendy Johanna, si nos puede apoyar con la lectura del artículo 342. Sí, licenciada, ahorita. Gracias. Perdón, Eli. 342. Por favor. Artículo 342. Auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener: 1. La designación del tribunal competente para el juicio. 2. Las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella. 3. La designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo la admite parcialmente. 4. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Muchas gracias, Wendy. Bien, en esa decisión judicial el juez tiene que plasmar, de acuerdo a la ley, 1, la designación del tribunal para el juicio, es decir, que en esta decisión el juez debe indicar qué juez unipersonal de sentencia o qué tribunal de sentencia colegiado es el que va a realizar el juicio oral y público o debate contra el acusado. Por supuesto, previa coordinación con ese tribunal. Y porque también ya la Corte Suprema de Justicia, a través de acuerdos emitidos, ha indicado que tribunales tienen competencia, es decir, son los que a quienes les compete conocer un juicio oral y público dependiendo de qué tribunal de primera instancia, contralor de investigación, corresponda. Es decir, hay prácticamente la Corte ya ha diseñado, por ejemplo, si pensamos en el juzgado contralor de la investigación primera instancia penal, ¿qué tribunal de sentencia es el que conoce los juicios o debates, ¿no? O pudiera ser, pues, que también, como les decía, eso se hace previa coordinación. Luego dice las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella. Sí, si hubo modificaciones en la acusación porque, digamos, no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 332 bis, pues entonces indica en qué consistieron las modificaciones y se admite la acusación con esas modificaciones. Pero si no hubo ninguna modificación porque el escrito de acusación reunía todos los requisitos establecidos en el artículo 332, entonces el juez indicará que se acepta la acusación tal y como la presentó el Ministerio Público sin ninguna modificación. Y luego en tercer numeral dice la designación concreta de los hechos que se abre el juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios y el juez solo la admite parcialmente. Si, por ejemplo, si la acusación del Ministerio Público reveló varios hechos punibles en contra del acusado, el juez tiene que indicar en el auto de apertura si acepta la acusación con todos los hechos formulados por el Ministerio Público o si no acepta la acusación con todos los hechos y no únicamente con. Imaginémonos que el Ministerio Público haya presentado por 3 tipos penales, pero el juez considera que solo en la audiencia oral de etapa intermedia
únicamente se acreditaron 2 hechos punibles. Entonces tiene que indicar que se acepta la acusación únicamente por 2 hechos delictivos, no así por el tercero, porque no se hizo de manera concreta, precisa, o no se acreditó la participación del acusado en esos hechos. Por lo tanto, la acusación se admite parcialmente, no en forma total como lo planteó el Ministerio Público. Algo importante de este artículo es que le otorga al juez contralor de la investigación la potestad de modificar la calificación jurídica del imputado. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, claro, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Sí. Por ratos se entrecorta, pero ahorita sí está bien. Bien, les decía que el numeral 4 del artículo 342 le faculta al juez modificar la calificación jurídica, en el sentido de que en esa audiencia oral y pública, con los argumentos que presentó la defensa y los medios de investigación que presentó el Ministerio Público, puede suceder que el delito imputado en la acusación al procesado no encuadre o no la conducta no se subsuma en ese tipo penal, sino en otro que ha sido debidamente acreditado en esta audiencia oral y pública. Entonces tiene la facultad de modificar. Imaginémonos que es una asesinato, pero realmente no se acreditó el asesinato, o la acusación no acredita de manera fehaciente o convincente el asesinato, pero sí el homicidio. Entonces el juez dice, bueno, no es un asesinato, sino un homicidio, entonces admite la acusación por asesinato, sino por homicidio, y él, pues en las facultades que la ley le da, hizo esa modificación en la calificación jurídica del tipo penal. ¿Alguna pregunta, alguna duda o sugerencia, comentario al momento, hasta el momento? De mi parte, todo bien, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. No sé si soy yo, licenciado, pero no lo escucho muy bien. ¿Me escuchan ahorita todos? Ahorita sí, Lick, pero Ahorita sí, pero se le Entrecorta mucho. entrecorta. Lick. Es Bueno. por la tormenta. Pues, bien, entonces dejamos lo que es el contenido del auto y nos remitimos a lo que establece el artículo 340, que es el ofrecimiento de prueba. Antes de la reforma del artículo 343, la ley permitía que el ofrecimiento de pruebas se hiciera ante el tribunal de sentencia que iba a realizar el juicio oral y público o debate. Sin embargo, se estimó que no era conveniente jurídicamente, porque el tribunal de sentencia, al recibir la prueba de las partes, pues podía formarse ya un juicio de las mismas, o formarse un criterio, contaminarse con la prueba. Por lo tanto, pues se estimó que era más conveniente que la prueba se presentara en la etapa intermedia ante el juez contralor de la investigación, porque este juez ya no iba a tener ningún contacto con la prueba, porque la prueba iba a ser presentada, diligenciada y valorada ante un tribunal de sentencia. Por lo tanto, pues se reformó el artículo 343 en el sentido de que ya la prueba no se presentaba en la fase de preparación del debate ante el tribunal de sentencia, por las razones que yo les expuse, y que era más prudente, pertinente, jurídica y procesalmente hablando, que se hiciera ante el juez contralor de la investigación, pues él únicamente iba a recibir la prueba y no iba a tener ni un análisis en cuanto a su valoración, sino que únicamente iba a recibirla, admitirla o rechazarla
conformidad con la ley. Por lo tanto, pues, y creo que fue la decisión más adecuada, porque en efecto pues, podría haber una contaminación del tribunal de sentencia con la prueba si ellos la recibían en la fase de preparación del debate. Para el ofrecimiento de prueba es necesario señalar o que se haga en una audiencia oral y pública, donde los sujetos procesales comparecen a presentar sus pruebas, en donde pues, no solo presentan, sino que las partes se pueden oponer a que se admita toda la prueba o determinadas pruebas. En ese Licenciado, sentido, perdone, fíjese que yo no le escucho, no sé si solo soy yo. ¿me escuchan ahorita? Entrecortado, Lick. No se escucha bien, Lick. Y ahora Casi igual. Igual. y ahorita. Sí, Lick. Ahora sí. Ahorita sí. Ahorita sí. Bien, decía que es necesario que se señale una audiencia pública para el ofrecimiento de pruebas. Y pues se debió a la reforma del artículo 343, porque anteriormente se presentaba por escrito, aunque actualmente se presenta en forma oral, sin que ello no, digamos, sin embargo, eso no implica que no se pueda presentar en un listado por escrito como un medio accesorio. Pero generalmente, no generalmente, sino de acuerdo al artículo 143, en forma verbal se deben presentar los medios de prueba en esa audiencia, que establece el artículo 343. Kimberly Victoria, señora, que nos puede apoyar con la lectura del artículo 343, por favor. Lo tengo en la mano, Lick. ¿Lo leo? Sí, por favor. Artículo Voy a 300. apagar mi micrófono en tanto usted lee para que así tal vez eso me ayuda a que tenga más fuerza o energía. Está bien, Lick. Artículo 343, ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancias que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, necesaria, impertinente o ilegal. Muchas gracias. Bien. Como si la ley lo establece, es en esa audiencia en donde las partes comparecen a ofrecer su prueba.
Pero no basta con que la ofrezcan, sino que la ley también establece requisitos para que esa prueba pueda ser aceptada o admitida por el juez. Si se trata de testigos o peritos, pues aparte de identificarlos con nombres y apellidos de manera precisa y concreta, también deben de indicar el número de código único de identidad, ¿ya? Y, pues, por supuesto, el documento personal de identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas. Y además tienen que señalar los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. Si se propone un testigo, pues dirá el testigo Juan Pérez López, quien se identifica con el documento personal de identificación número tal, extendido por el Registro Nacional de las Personas, quien declarará en el juicio oral y público en relación a los hechos delictivos imputados al procesado, al acusado X y demás circunstancias que se refieren al hecho imputado. Puede decirse, o sencillamente quien declarará sobre los hechos que le constan en relación al delito imputado o atribuido al acusado fulano de tal. Y en relación a los peritos, pues también que será examinado en relación al peritaje que emitió. Y si hay otros medios de prueba, documentales, científicos, prueba material, etcétera, tienen que indicar la forma en que se deben diligenciar y también el hecho o la circunstancia que se pretende probar con esa prueba. Si es por ejemplo, pensemos que el Ministerio Público haya presentado como prueba pericial el dictamen médico forense, pues debe indicar que, bueno, como prueba del dictamen médico forense extendido o expedido por el doctor Juan Pérez López con fecha 5 de enero de 2023, con el cual se pretende aprobar que la causa de la muerte fue por heridas de arma de fuego, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente indicar y con claridad, precisión, qué es lo que se pretende probar con cada medio de prueba. Y pues una vez agotada la audiencia, el juez, bueno, antes de eso, pues también el artículo 343 le da la facultad al juez de rechazar la prueba. Pero para que el juez pueda rechazar la prueba tanto del fiscal o del defensor o acusado o creyente o de las partes civiles, no es de manera antojadiza o caprichosa o que quede a criterio del juez, sino que la ley le establece en qué casos, bajo qué circunstancias o motivos el juez puede rechazar la prueba. Y la ley dice que, el juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente, es decir, toda la prueba que tiene relación con el hecho delictivo, responsabilidad penal del acusado, etcétera, etcétera. Y aquí viene lo importante. Rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Es decir, solo por esas razones el juez puede rechazar la prueba tanto del fiscal o del Ministerio Público como del acusado y del defensor o creyente. Si la prueba no es abundante, no es innecesaria o impertinente o ilegal, el juez debe admitir la prueba. Cuando estamos en presencia de una prueba abundante, que es un tema que lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos ya el derecho probatorio, pero adelantándonos un poco, pues la prueba abundante es aquella que está por demás, es decir, que por eso es abundante, porque, digamos, el hecho delictivo o la responsabilidad y participación penal del acusado se puede probar con la prueba con determinada prueba o determinado número de pruebas que presentó el Ministerio Público y que a criterio del juez
pues con esa prueba que presentó el ministerio es suficiente y no es necesario otros medios de prueba que van digamos, a señalar lo mismo. Por lo tanto, pues, si es abundante, el juez la puede rechazar. Otro ejemplo podría ser que imaginémonos que una persona, el sindicado le dio muerte a una persona en la vía pública, en un lugar muy concurrido, en donde, pues, imaginémonos que iban pasando 20, 30 personas, y estas personas, pues, presenciaron la comisión del hecho delictivo, y que el Ministerio Público pudo establecer y, digamos, identificar, localizar a esas 50 personas, y como fueron presenciales, pues ofrece la declaración de esas 50 personas como testimonio, que sean escuchados en el debate. Bueno, el juez puede decir en un momento dado, bueno, es una prueba abundante y con 5 testigos o presenciales o 10 es suficiente para que declaren en relación al hecho delictivo. Y no es necesario escuchar a los 50 testigos. Entonces, ahí pues estamos en presencia de una prueba abundante. Es decir, que es suficiente probar el hecho y probar la participación del sindicado con un número determinado de pruebas y que es, valga la redundancia, innecesario otros que van a probar lo mismo, por lo tanto, pues es abundante. Una prueba innecesaria. La prueba innecesaria es aquella que realmente no es útil, no es pertinente, digamos, en relación al hecho que se está discutiendo en el proceso, ya que no se necesita que se deba, digamos, aceptar porque no va a tener ninguna incidencia para el esclarecimiento de la verdad y para, digamos, aplicar la justicia penal. Es innecesaria, irrelevante. Y la prueba impertinente, pues es aquella prueba que no tiene una relación directa o indirecta con el hecho delictivo, con la responsabilidad del acusado. ¿Ya? Y que con esa prueba es impertinente porque con ella pues no se va a poder probar en ningún aspecto que se está discutiendo en el proceso penal. Y una prueba ilegal es aquella que es obtenida arbitrariamente, obtenida ilegalmente, obtenida vulnerando garantías y derechos fundamentales o violando la Constitución, violando el Código Procesal Penal, el Código Penal, etcétera. Es ilegal, por lo tanto, no puede ser aceptada. Solo por esas razones el juez debe rechazar las pruebas. Y concluida la participación de los intervinientes en esa audiencia, el juez debe resolver inmediatamente. Acá, pues, la ley no habla de que si el juez no puede resolver inmediatamente, pues puede hacerlo 24 horas posteriores. Sino la ley dice, ofrecida la prueba, se le concederá la prueba, etcétera, etcétera. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará, etcétera, etcétera. Entonces debe resolver al concluir, al terminar la audiencia, la participación de las partes, el juez debe resolver inmediatamente. Tampoco tiene prohibido que si por lo complejo del caso y por lo avanzado de la hora, lo haga 24 horas posteriores. La ley, al igual que en el auto de apertura a juicio, pues, o en que la ley sí expresamente señala que si no se puede hacer inmediatamente, lo haga dentro del plazo de 24 horas. En esta audiencia la ley no especifica, pero tampoco prohíbe. Entonces, puede darse el caso que el ofrecimiento de pruebas sean varios acusados y
cada acusado o abogado defensor va a presentar pruebas y no se agota en una audiencia, porque puede ser también que el ofrecimiento de prueba no necesariamente tiene que agotarse en una audiencia, sino pueden ser varias audiencias. Y entonces, en la última audiencia, pues el juez ya tendrá la oportunidad de resolver de manera inmediata. Y pues la resolución que emita el juez en este momento, en esa audiencia, pues se le notifica a las partes para que las partes, pues, si lo estiman pertinente, porque el juez rechazó prueba, pues impugnar esa decisión. Bien, posteriormente a ello, posteriormente, y lo que quede bien claro también es que esta audiencia de ofrecimiento de prueba tiene que realizarse al tercer día de declarar la apertura a juicio. Imaginemos que la apertura a juicio se declaró hoy, entonces se empieza a computar miércoles, jueves, viernes. Sería el último día para realizar esa audiencia. Bien, luego de esta fase procesal de ofrecimiento de prueba, ya el artículo 344 se refiere a que los sujetos procesales son citados o se les hace de su conocimiento que deben comparecer al tribunal de sentencia, sea unipersonal o colegiado, que va a conocer el debate o juicio oral. Y el artículo, y Carlos Jaramillo nos apoya con la lectura del 344, por favor. Justo. Artículo 344, citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto se convocará a todos los intervinientes. Gracias, Carlos. Bien, entonces, lo que regula el artículo 344 básicamente es que se hace del conocimiento de las partes o de los sujetos procesales qué juez unipersonal de sentencia o qué tribunal colegiado de sentencia es el que va a conocer el debate o juicio oral y público, pero previo coordinación con el tribunal de sentencia. Entonces quedan debidamente enterados las partes qué tribunal de sentencia va a conocer el juicio oral y público y qué día y qué hora va a iniciar. Y la ley establece ahí un plazo que dice no menor de 10 días ni mayor de 15. Y también algo importante que regula el artículo 344 es lo relacionado a las recusaciones y excusas, que, digamos, puede darse el caso que el Ministerio Público o el acusado y el abogado defensor o el creyente consideran que el juez de sentencia o tribunal de sentencia puede tener impedimento o una causal de recusación para conocer el debate o el juicio oral. Entonces, en esta etapa del proceso, en la etapa intermedia, pues entonces pueden ellos recusar al tribunal de sentencia, toda vez que no lo pudieron hacer con antelación porque estos jueces son, digamos, no participaron en las etapas anteriores, sino que van a intervenir o participar ya únicamente en el desarrollo del debate. Y deben hacer esa petición dentro del plazo de 3 días, dice de 5 días, ¿ya? Y esa diligencia o esa recusación se debe conocer dentro de los 3 días siguientes a la petición. Pero también le dan la potestad o facultad a los jueces de excusarse
si ellos estiman que incurren en uno de los impedimentos o de las causales contempladas en el artículo 122 y 123 de la ley del organismo judicial. Entonces ellos también deben de hacerlo del conocimiento de las partes que se van a excusar de conocer el juicio oral y público por las razones que ellos invoquen para ese efecto. Entonces, la citación a juicio implica que se les hace el conocimiento a los sujetos procesales qué juez va o qué tribunal de sentencia va a conocer el juicio y que quedan ellos a disposición, tanto las actuaciones como los procesados quedan a disposición del tribunal de sentencia. Y luego de ello, pues ya concluida esta situación, el juez contralor de la investigación que conoció la etapa intermedia remite la carpeta judicial, las actuaciones y los objetos secuestrados o objeto prueba material al tribunal de sentencia que va a conocer el juicio oral y público. El artículo 345 establece: practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Con lo que establece el artículo 345, prácticamente se concluye, se agota la etapa intermedia y la función del juez contralor de la investigación. Ya, el juez contralor de la investigación únicamente tiene intervención en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia. Toda vez que el juicio oral y público o debate ya lo conoce un juez unipersonal de sentencia o un tribunal colegiado de sentencia. Con esto pues concluimos la fase intermedia y concluimos el tema de esta noche. Si no